buenas, Atléticos. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres a Hijos. Soy Dani, me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas, Dani. Muy buenas, Paul. Disculpad el retraso, ya habíamos quedado a las 5:30, pero hemos estado intentando solucionar algunos problemas que tenemos con el sonido. Si escucháis algo mal, nuestras voces, decídnoslo por el chat de Twitch, porque intentaremos solucionarlo lo mejor que podamos. Y también, si sabéis cómo solucionar cuando una voz se oye muy alta o muy deteriorada, también si nos lo podéis dejar por comentarios en YouTube, estaríamos bastante agradecidos, porque muchas veces algún día se oye bastante mal, otros días se oye bien, y no sabemos cómo solucionarlo y regularlo para que siempre se oiga igual de bien. Así que si nos ayudáis en ese tema, estaríamos muy agradecidos. Y vamos con un nuevo episodio del Informativo Colchonero, episodio número 17, con todo lo que dejó el partido de ayer, ese empate ante el Español, y con declaraciones, la entrevista a Simeone, las palabras de Cerezo, más palabras, y bueno, de Coque también, que ha vuelto a entrenar con el grupo con normalidad. Así que nada, yo creo que podemos empezar. Sí, a ver si no hay problemas y lo que dice Dani, si sabéis de algo, algún programa de llamadas que funcione mejor que Discord, Skype, que ya es que no sabemos qué es, pues nos lo dejáis en comentarios y vamos a por este episodio 17. Pues comenzamos. Y comenzamos hablando de un poco el sentir de los tres jugadores que hablaron ayer tras el empate ante el Español, Oblak, Llorente y Jiménez, un poco sus declaraciones. Oblak reconoció que psicológicamente el equipo no está bien. Dice, no es normal que nos esté pasando lo que nos está pasando. Cuando no estás bien, así el cuerpo no funciona tampoco como debería. Nos está faltando tranquilidad arriba y eso es una cosa de la cabeza. Hasta que no nos tranquilicemos no vamos a ganar ni conseguir los resultados que queremos. Podemos jugar bien o mal, pero hay que aprovechar las ocasiones. Y eso no lo estamos haciendo, reconocía el esloveno. También hablaba con bastante claridad, de hecho, José María Jiménez. Sobre todo, hablaba de Simeone, de que siguen junto a Simeone. Dice, obviamente, estamos con él. Esto es una familia, estamos recontra unidos. Dentro del grupo no hay fisuras. Somos nosotros, estamos a muerte con el entrenador. Él confía en nosotros y nosotros intentamos demostrarlo en la cancha. Las cosas no salen, pero seguiremos trabajando. En algún momento espero que se dé la vuelta a la situación y podamos empezar a ganar. También fue bastante claro Marcos Llorente. El titular de sus declaraciones es: no es momento de echar mierda a un lado y otro, es momento de estar unidos. Sobre el ambiente, de hecho, habló y dice, nosotros entendemos que hay muchos aficionados que están dolidos, que tengan rabia, es normal, somos los primeros que no queríamos tener esa situación. El equipo ha dado todo lo que tenemos dentro y no hemos conseguido el objetivo, y entendemos que haya gente dolida y con rabia, y cada uno que lo muestre como quiere. Bueno, estas son las declaraciones de los protagonistas de ayer. Yo creo que lo de la unión está bien, pero se necesitan ver más cosas. Es cierto que esa unión y trabajo va a permitir sacar las cosas adelante y yo creo que después del parón se tendrán que juntar y buscar una solución porque el Atlético de Madrid necesita empezar a funcionar. No hay ya tiempo para mejorar incluso, no hay tiempo. Necesita reaccionar ya, que va a ser después del Mundial y ojalá cuando vuelva al fútbol veamos una imagen distinta del equipo en general. Y bueno, siguiendo con el partido, hubo algo de polémica porque hubo a un amago de la policía. Parece ser que fue por una bandera. O sea, hemos visto el vídeo en el Twitter de Juanma Sánchez y era una bandera lo que provocó tanto lío. Yo no sé qué daño puede hacer una bandera en la grada. Yo la verdad que en el estadio digo, ¿qué está pasando? Porque había 8 o 9 antidisturbios y digo, ¿ha pasado algo gordo? Y no, era una bandera con el primer escudo del Atlético de Madrid. Digo yo que no se pueda poner una bandera en las escaleras, pero no creo que fuese tan grave como para que fuesen antidisturbios. Luego comentaban gente que estaba por la zona que las formas no fueron las correctas, incluso que la bandera no se devolvió. Así que creo que actuaron de una forma que no es correcta ante una situación que desde fuera parecía grave y cuando hemos visto esta mañana que era por una bandera hemos dicho, ¿en serio tanto revuelo por ello? Siguiendo con lo de ayer, se ha hecho medio viral un avance de lo que sacará hoy, el día después. Es un vídeo de Joao Félix en el calentamiento. Parece que algunos aficionados se dirigen a él. Y en el propio el día después lo han interpretado porque Joao Félix Como han querido. hace un gesto señalando a, oye, a mí que me decís, decíselo a él. Y el día después interpreta que es a Simeone, pero yo creo personalmente que se dirige a todos los que están jugando en el terreno de juego. Que Joao Félix se refiere a que, oye, ¿qué me dices a mí que no estoy jugando? Centraos en el partido, centraos en lo que está ocurriendo en el terreno de juego. Sí, era la voz de Juanma Castaño y la han interpretado como ellos quieren y buscan lo que buscan en este tipo de informaciones. Joao en ningún momento se dirige al banquillo, el banquillo está en una dirección, él señala a otra totalmente distinta y habla de lo que hay en el campo
ya las palabras no se ven, pero en ningún momento se dirige a nadie del banquillo, así que una noticia que otra vez busca hacer daño, porque es lo que busca hacer, meter más mierda en el tema de Joao Félix, lo peor que hay gente que lo compra. Hablando de Joao Félix, ha salido información de Fabrizio Romano, del propio Fabrizio Romano, que bueno, tiene una columna en Cough Outside, un medio inglés, y ha hablado sobre Joao Félix. Dice, leo textualmente, a pesar de lo que puedas haber escuchado sobre la oferta de Joao Félix, todavía me dicen que el Atlético de Madrid está tratando de proteger al jugador y que quieren confiar en él para el futuro. Aunque también se contradice un poco con lo que voy a leer ahora, la situación con Diego Simeone no es fácil, por lo que si reciben una oferta realmente importante podría cambiar, pero todavía no hay propuestas oficiales, sobre todo centrándose esta información en lo que se ha hablado de una posible oferta del Manchester United. Veremos qué pasa con Joao. Un jugador importante está claro que tiene que salir por el tema económico y veremos quién es ese futbolista. ¿Quién puede ser? Pues está De Paul, está Carrasco, está incluso Joao Félix. También el Mundial va a condicionar bastante el tema de la salida porque si hacen buen Mundial se van a revalorizar. Y lo de Joao, pues lo de Joao, yo sigo pensando que si se queda con ganas, puede hacer las cosas bien, porque lo que vimos ayer, si lo hace cada partido, va a jugar de titular como jugó muchas otras veces. Siempre que Joao ha estado bien, ha jugado. Y creo que un periodista que desde un punto neutro hablaba y desde un punto de vista objetivo hablaba del tema era Pepe Brasín y comentaba eso, que la relación Joao y Simeone, siempre que ha podido jugar Joao, lo ha hecho. Siempre ha empezado las temporadas de titular y era cuando llevaba 3 partidos malos, cuando se sentaba Joao. Ahora es cuando a lo mejor se ha visto más al límite la situación Joao Félix y Simeone, porque a lo mejor que hubiese jugado algún minuto más, aunque fuese desde el banquillo, pero también tuvo la oportunidad del Porto, no la aprovechó él y otros tantos futbolistas del Atlético de Madrid, y creo que si le pone ganas puede jugar con Simeone y la exigencia que tiene Simeone la va a tener de cualquier otro entrenador. Si se va al City, que mucha gente habla del City, que no creo que esté interesado en Joao Félix ahora mismo, va a tener que correr también. Y yo creo que si le pone la actitud y las ganas de ayer, pues jugaría. Pero veremos cuál es su decisión, veremos cuál es la decisión de Simeone y veremos si llega una oferta, porque si no hay oferta no hay más que hablar. El Atleti, mientras tanto, ya se centra en el partido del miércoles ante el Mallorca y ha entrenado hoy los titulares de ayer en el gimnasio y los suplentes en el césped. Y Coque estaba entre ellos. Aquí vemos imágenes del entrenamiento que ha subido el propio Atlético de Madrid. No vemos a Coque, pero Coque ha entrenado con normalidad, ha completado la sesión e incluso podría estar para este miércoles ante el Mallorca. Sí, Mateo Moreto añade que la idea de Simeone es que juegue media parte contra el Mallorca, o al menos que tenga minutos, y luego también contra el Almazán. Lo único que contra el Almazán en un primer momento parecía que muchos internacionales no iban a poder estar, pero otras informaciones indican que sí que van a estar en el primer partido. Lo único que como la Copa del Rey sigue, a lo mejor es cuando el Atlético de Madrid, si pasa de ronda, tiene problemas, porque si se disputa en las próximas semanas o en diciembre, es cuando el Atlético de Madrid no va a tener internacionales y hay que recordar que del 11 que saque el Atlético de Madrid, 7 jugadores tienen que ser de la primera plantilla. Solo 4 pueden ser canteranos y, por ejemplo, el Atlético de Madrid solo va a disponer de un delantero, que es Cuña. Luego hablaremos de él, porque no va a ir con Brasil finalmente. Así que parece ser que a lo mejor los internacionales o algunos de ellos que van a disputar el Mundial sí que están el sábado contra el Almazán. Hablando de ese partido ante el Mallorca, ya se conoce el árbitro, será Melero López. En el bar estará González González. Un Melero López que viene de polémica porque en el Madrid se han quejado bastante de él por su arbitraje ante el Girona. Sí, se quejaron bastante contra Girona, pero bueno, yo creo que ahora mismo todo el mundo se queja de los árbitros porque no está siendo buena temporada por parte de los colegiados y cada fin de semana dejan alguna perla. Ayer mismo el partido contra el derbi sevillano también otra vez fue bastante polémico el arbitraje. Y bueno, cosas también del fin de semana, asistencia de Manu Sánchez con Osasuna y gol de Samuel Lino con el Valencia. Así que estos son yo creo los nombres más destacados del fin de semana en cuanto a los cedidos del Atlético de Madrid. Yo creo que lo que más hay que recalcar los minutos de Manu Sánchez porque por fin se va sentando en el Osasuna en un comienzo muy complicado para él, apenas ha jugado. Y el otro día dio una asistencia a un centro. Hombre, el centro tampoco es el mejor del mundo, tampoco mucha diferencia con los centros que saca el Atlético de Madrid, porque hay que ensayar un poco y entrenar los centros porque tienen tela.
Lo que sí que es muy bueno el remate del Chimi Ávila, un remate fuerte. Es un balón difícil de cabecear, pero lo hace muy bien el argentino. Y luego Samuelino contra la Real Sociedad, marcando ese gol y demostrando el futbolista que es, que cuánto estamos echando de menos. Un jugador que no ha llegado a debutar, pero ya se le echa de menos viendo la situación del Atlético de Madrid. Y ojalá el próximo año estén en el primer equipo, porque si no hay ninguna venta, que no lo creo, porque parece ser que el club confía en él, pues yo creo que será un jugador importante, al igual que lo puede ser Roro Riquelme. Volviendo al partido de ayer ante el Español, Cerezo hizo unas declaraciones en Dazón que han podido dar que hablar, y es que le preguntaron sobre el mercado de invierno de este invierno del Atlético de Madrid, y dice que bueno, que la plantilla está bien como está y que bueno, se da a entender que no harán muchos fichajes ni muchas ventas, supongo. También es Cerez, porque ya Mm. sabemos que muchas veces pasa lo contrario a lo que dice Cerez. Pero en el tema de fichajes, pues no me extrañaría que el Atlético de Madrid, ante la situación que está, que sí, que puede ser límite y se ve a leguas que necesita fichajes, también se veía en verano, decidieron no fichar y lo poco que ficharon fue lo más barato que había, Bitzel que vino gratis, Molina, que ahí sí que invirtieron algo de dinero, y luego Reguilón, que a 7 de noviembre aún no ha debutado con el Atlético de Madrid. En este invierno hay que sumar que necesitas ventas importantes y veremos si de ese dinero que sacas de ventas se ficha algún jugador. Necesario es, muy necesario de hecho, pero ya sabemos cómo funciona el Atlético de Madrid. Ahora, si dejas pasar el mercado, no lo aprovechas, no fiches a nadie, creo que la temporada se puede hacer larguísima. Y hablando de declaraciones, no queríamos dejar pasar la entrevista hacia Simeone de DirecTV, que ha dejado bastantes titulares. Voy a leer algunos de ellos. Le preguntaban sobre lo que significa el Atlético de Madrid para él. Dice: es parte muy fuerte de mi vida. Me ha acompañado siempre el deporte, el vivir siempre queriendo progresar, teniendo más ambición deportiva, buscando lo que me está pasando, llegar a este club, llevarlo al lugar donde siempre pensé y me ilusioné que podía estar. También dice: cuando estás tanto tiempo identificado con algo es porque tienes pasión. Si no, no lo harías. El día que esto se apague, me voy a un lado porque no sé dar la mitad, es todo o nada. Sobre si existe un fin de ciclo, que es algo que muchos piensan que puede haber, dice: siempre terminas leyendo algo, es mentira, porque es mentira que no lees nada. Si me tengo que guiar por el ciclo, ya por los 4 años que me decían, ya por los 4 años me decían que el ciclo estaba terminado. Yo siempre soy de pensar que hasta el final hay que dar todo, hasta cuando te des cuenta de que la gente no te sigue. Ahí sí hay que correr porque es innecesario ese lugar. También sobre los propios futbolistas, es un tema también muy hablado esta temporada, dice: valoro la calidad técnica y el talento, es importante, pero la diferencia absolutamente es lo emocional. Cada uno de ellos vive vidas muy distintas a las que vivíamos nosotros tantos años atrás. Ellos tienen todo y parecería que tienen todo más fácil, pero para ellos no, porque es lo que vivieron, y tenemos que estar cerca de ellos continuamente. Y por último, también le preguntaron por un compatriota suyo, el centrocampista Rodrigo de Paul, y dijo, leo textualmente: sabe que lo vamos a exigir. Obviamente tiene que demostrarle al club y al equipo todo lo que hace en la selección argentina. Lo que hace en la selección argentina es fantástico. Acá a veces lo hace muy bien, hay veces que tiene menos continuidad y ojalá siga mejorando porque lo necesitamos. También de aquí destacar eso, Simeone siempre lo ha comentado, que cuando él vea que no puede dar más al Atlético de Madrid, se va a ir y no va a haber ningún tipo de problema ni reproches por nadie, él se ve con ganas de seguir, nosotros también creemos que puede seguir dando al Atlético de Madrid. Y luego también salió una declaración, bueno, una pregunta, a la contestación a una pregunta en esta entrevista que tuvo, que comparaba y hablaba de que hay algunos futbolistas que creen en algún momento que son Maradona, pero luego que dejan de jugar y ya piensan que son malísimos. Puede que vaya por Joao, pues puede ser, pero creo que va por más futbolistas, incluso con el jugador que acabas de decir, de Paul, que con Argentina, pues casi te da esa sensación, no que sea Maradona, pero que sí que es un jugador muy importante, y cuando viene aquí no sabe muy bien lo que tiene que hacer y no se ve al futbolista que se ve con Argentina. Hay muchas cosas que hacen que no veamos ese jugador, que si temas extradeportivos, bueno, ya sabemos cómo es la vida de Paul y con algún otro futbolista. Y bueno, sobre Simeone volvemos a recalcar la información de David Medina en Marca, que dice que de momento el Athletic no, ni lo va a echar ni lo va a renovar de momento, que van a esperar a 2024, que es cuando termina el contrato. Decimos esto porque ha salido un artículo del Confidencial,
Que bueno, voy a leer el titular y Un pues el poco como subtítulo. la noticia antes de Juanma Sí, Castaño. sí, sí, totalmente. El titular es Reunión secreta de Gilmarín con Luis Enrique y Ougorlián en el banquillo. Y el subtítulo dice: El consejero delegado del Atleti convocó el pasado jueves en su mansión de la finca a las principales estrellas rojiblancas para hacerles saber la delicada situación del club. Voy a insertar un vídeo que ponía Fernando en Twitter. Sí, siento no poderle dar una gran recompensa porque ando escaso de efectivo. Ya ve que la casa se está cayendo de vieja, pero en fin, estoy seguro de que llegaremos a un acuerdo. Sí, señor. Rechaza la... Que es tal cual, o sea, lo que se puede llegar a pensar de este subtítulo que dice que Gilmarín ha invitado bueno, a todos a su mansión para intentar explicar la situación delicada del club. Es literalmente esa escena. Y luego el titular, porque cuando lees ese titular que ha causado bastante... Sí, se ha viralizado, por así decirlo, en Twitter, tú ves que a lo mejor es que han contactado con Luis Enrique, lo que se ha intentado vender de Luis Enrique, ya dijimos el otro día que no ha habido ningún tipo de contacto, información que José Ignacio Fernández en el chiringuito audiovisual con Wanker ha confirmado que no ha habido ningún tipo de contacto con Luis Enrique, te da la sensación de que, oye, han contactado directamente con Luis Enrique, pero no. Luego lees la noticia, primero dicen que el Atlético de Madrid fue el otro día eliminado por el Benfica, ya ahí vemos la primera rata, y eso continúa con que, bueno, dicen que Luis Enrique es del gusto y que a lo mejor en un futuro pues puede ser uno de los nombres sobre la mesa. Lo que sí que me parece interesante de esta noticia es lo referente a su socio armenio, un poco como ha sido la compra del Zaragoza, que siempre os comentamos que Gil Marín está metido en el Zaragoza y cómo fue el armenio, la persona que compró el Zaragoza para que pudiese estar involucrada Gilmarín y cómo pueden evolucionar esos negocios si ya sabemos siempre ese mundo un poco oscuro de los negocios de Gilmarín. Es un artículo que no tiene desperdicio, la verdad. Si os queréis reír un rato, pues está bien, la verdad, pero lo volvemos a Sí, pero repetir. esa parte final, Sí, que eso en está eso de bien. confidencial, es interesante. Sí, eso es interesante, pero lo volvemos a repetir. De momento, Simeone va a continuar en el Atlético de Madrid. Lo que leáis de Luis Enrique, yo creo que no tiene demasiada veracidad. Que igual luego, el año que viene está aquí. Pues no podemos negar nada porque todo puede pasar en el mundo del fútbol. Pero Pero ahora Simeone, mismo ahora mismo no ha habido Simeone es ningún tipo intocable. de contacto. No ha Totalmente. habido ningún tipo de contacto y en la carta el otro día ya no son por fuentes externas, ya se confirmó que se confía en Simeone en verano. Ya veremos. El objetivo es ese, intentar luchar por la Copa del Rey. Veremos qué nos depara el sábado en Soria e intentar clasificarnos a Champions League. Bueno, ayer, como ya hemos dicho, empató el Atleti a 1 ante el Español, pero los otros dos equipos del Atlético de Madrid más importantes, vamos a hablar del Atlético de Madrid B en este caso y también el femenino, ganaron. El Atlético de Madrid B ganó 3-0 al Villanovense, un rival directo por el ascenso, con un doblete de Javi Cueto y el gol último de Carlos Martín, que sigue sumando cifras goleadoras. Partido muy importante porque, de hecho, si ganaba el Villanovense, pasaba el Atlético de Madrid, estaba todo muy apretado en Segunda Real Federación y el Atlético de Madrid tiene que subir sí o sí. Por eso que también, ahora hablaremos también de Pablo Barrios y de su lesión, pero ya se comentaba, no, es que ahora de repente Pablo Barrios tiene que ir siempre con el primer equipo, aparte de que estuviese lesionado, el B tiene que subir sí o sí. Así que también veremos a Pablo Barrios más con el B que con el primer equipo. Sí, un Pablo Barrios que, como adelantas, sufre un traumatismo facial con una pequeña fractura en la órbita derecha. El otro día hubo también polémica porque anunció el Atlético de Madrid, el primer equipo del Atleti, en la convocatoria. Pablo Barrios no estaba y mucha gente se echó encima de Simeone diciendo que por qué no estaba Pablo Barrios. Ya se conoció minutos después esto, la lesión de Pablo Barrios, que no le permitió estar en convocatoria, y lo que dijimos un poco ayer, Pablo Barrios hace un par de semanas igual no lo conocían muchos aficionados del Atlético de Madrid y ahora lo están pidiendo a gritos como titular indiscutible. O no como titular, pero sí que entre en las convocatorias y sí que es cierto que, vale, puedes conocer que no hay esa lesión, pero aún así volvemos a lo mismo. Ayer el Atlético de Madrid jugaba a las 6:30, un partido contra un rival directo. Pues creo que puede aportar más Barrios al B porque no somos conscientes de la importancia que tiene que el Atlético de Madrid suba a Primera Real Federación. Es realmente importante y vital para la cantera porque subir a una división sube mucho el nivel, eso a los canteranos les va a venir muy bien y cuanto más cerca estés de segunda división para, oye, ¿por qué no ascender? Si creas un filial bueno y el Atlético de Madrid tiene buena cantera ahora mismo, puede subir
también Pablo Barrios va a jugar con el B y ojalá tenga minutos en el primer equipo, pero yo creo que hay que ir poco a poco con él. Va teniendo pocos minutos que, oye, en los últimos años no hemos visto muchos canteranos, algo habrá visto Simeone en él y creo que es un chico que tiene muy buena pinta, que lo ha demostrado ya el año pasado, hizo un temporadón con el juvenil y este año está siendo de lo mejor del B junto con Carlos Martín, Marco, posiblemente, yo creo que sobre todo con Carlos Martín, así que muy bien, o Sergio, que está muy bien en el lateral derecho, así que yo creo que hay que tener paciencia con él y creo que a la vuelta del Mundial o incluso en estas eliminatorias de Copa, a lo mejor vemos a Pablo Barrios teniendo más minutos aún que lo que tuvo contra el Porto y contra el Cádiz. Por su parte, el Atlético de Madrid, como decimos, ha ganado también su partido este fin de semana al Alhama con el único tanto, 1-0, único tanto de Ludmila. Así que también el femenino está de enhorabuena porque en la convocatoria hay muchísimas jugadoras que se van con sus selecciones. Maitane, Marta Cardona y Sheila García, de la que hablaremos a continuación, se van con España y el resto, Andrea Staskova, Ludmila, Merel Van Dogen, Lacey Santos, Estefanía Manini, Hanna Lundsvik, Sonia García Majarín se va con el sub-23. Así que las jugadoras poco a poco van entrando también con sus equipos internacionales y un Atlético de Madrid femenino, perdón, que se coloca como tercero ya de la clasificación. Y tercero, y al menos continúas con esa racha de victorias y luego, pues al igual que el masculino, vamos a ver en las próximas semanas que hay parón por selecciones y la lista es bastante larga. Y hablando de Sheila García, como decimos, jugadora 5 estrellas de octubre, así que yo creo que merecido y la enhorabuena desde aquí. Así es, enhorabuena a Seila. Vamos con el Atlético de Madrid masculino. En este caso hay que hablar de Jiménez. Hemos hablado antes de sus declaraciones, pero desde Italia, recogía Mundo Deportivo, se habla de que la Juventus y la Roma están siguiendo al central uruguayo y que, de hecho, estarían dispuestos a pagar entre 35 y 40 millones de euros por Jiménez, que es un central importantísimo en la plantilla, pero que las lesiones no le dejan lucirse sobre todo lo que yo creo que todos querríamos. Para mí, lo digo siempre, Jiménez me parece un futbolista que si está bien es de los mejores centrales del mundo. Lo único que pocas veces vemos a ese Jiménez porque siempre que tiene unos cuantos buenos partidos cae en una lesión o vemos a un Jiménez que yo en los últimos partidos veo que está muy condicionado por el Mundial y veo que tiene miedo a romperse, que por una parte lo entiendo, un jugador con su historial, que conoce muy bien su cuerpo, pero el día del Porto sobre todo me dio esa sensación, que Jiménez veía que si forzaba se rompía. Y así es complicado. A mí me encanta Jiménez, me parece muy bueno. Luego es un futbolista con el que me siento identificado y es de los pocos jugadores que siento eso del Atlético de Madrid. Un Jiménez que no estará contra el Mallorca por esa acumulación de tarjetas, al igual que Joao Félix. Pero el Atlético de Madrid, si llega una oferta de 35-40 millones, si es verdad esta información, pues a lo mejor se lo piensa. Hay que vender futbolistas porque aquello que se habló del City en el pasado, que habían ofrecido más de 90 millones, bueno, creo que si hubiesen ofrecido más de 90 millones por Jiménez, igual no estaban. No sé si han llegado a ofrecer tanto dinero por él y ahora es otra situación en la cual a lo mejor ese dinero es suficiente para convencer al Atlético de Madrid y vender a Jiménez. No lo sé. Un Jiménez que seguro que irá con Uruguay, como también van a ir, se supone, Correa, Nahuel Molina y Rodrigo de Paul, que han sido seleccionados en la lista de 31 de Argentina, que finalmente se quedará en 26, tal y como apunta Esteban Edul. Así que los tres internacionales argentinos del Atlético de Madrid, los tres parece que estarán en el Mundial. Así es, estarán, bueno, al menos entran en esta, bueno, aunque esta ya es la lista definitiva, parece ser que sí que estarán los tres argentinos, lo único que por parte de los brasileños no son tan positivas las noticias para ellos. Sí, porque ni Cuña ni Lodi, que sigue perteneciendo al Atlético de Madrid, aunque está cedido en el Nottingham Forest, van a ir con Brasil. Lo de Cuña quizá puede sorprender más porque Lodi no está jugando casi nada, prácticamente nada en Inglaterra. Y Cuña, yo creo que era un fijo con Brasil, iba casi siempre con la absoluta brasileña y se ha quedado fuera, yo creo que por el mal rendimiento que ha tenido estas últimas semanas y porque hay jugadores en ataque de Brasil que están mucho mejor que él. Yo creo que es una mezcla de las dos, porque los últimos meses de Cuña los catalogaría de muy malos, porque no ha aportado prácticamente nada al Atlético de Madrid, no ha conseguido hacer goles, pero tampoco te aportaba esa energía que sí aportaba igual el año pasado, y era un jugador que nos dejó muy buenas sensaciones. Y luego eso, que Brasil arriba tiene muchísimo potencial. Los jugadores que han entrado en su posición principalmente son Gabriel Jesús, que lo está haciendo genial con el Arsenal, Martinelli también en el Arsenal, Pedro, y yo creo que estaba
entre esos jugadores, sobre todo Martinelli y Pedro, pero finalmente entran ellos y Cuña se queda fuera. Y lo de Lodi, pues no es ninguna sorpresa, un futbolista que está teniendo un rendimiento totalmente residual en un Nottingham que va realmente mal en Premier League. Empezó jugando absolutamente todo, poco a poco se vio relegado al banquillo, entraba algún partido como titular, en otros en la segunda parte, pero es que ahora estamos viendo a un Renan Lodi que ni juega prácticamente, un futbolista que se fue a Inglaterra para tener minutos y llegar bien al Mundial, pero otra vez que fuera del Atlético de Madrid no rinden. Y creo que tal y como estaba, o tal y como está el Atlético de Madrid, en esa banda izquierda, con el rendimiento que están dando Saúl y Carrasco, a lo mejor habría tenido minutos y habríamos visto al Lodi que vimos en un tramo del año pasado, porque tuvo 2 meses realmente buenos, pero bueno, al final pidió la salida del Atlético de Madrid porque pensaba que no iba a tener minutos y se encontró con una dura realidad y entra en su posición Alex Telles, jugador del Sevilla, que tampoco está haciéndolo especialmente bien, al igual que el conjunto sevillano, pero finalmente le ha comido la tostada a Lodi. Cuando Renan Lodi llegó al Atlético de Madrid en 2019, también sonó ese mismo verano para el lateral izquierdo Diego Rico, actual lateral izquierdo de la Real Sociedad, y han llamado la atención también palabras suyas en The Guardian, porque ha admitido que tuvo la posibilidad bastante seria de recalar en el Atlético de Madrid. Dice, hay algunas oportunidades que solo llegan una vez. Eddie Howe se fue y el nuevo entrenador, Tindall, que era su número 2, dijo que yo iba a ser importante, que tenía que quedarme. Dijo una cosa y luego hizo otra, haciendo referencia a que el tren del Atlético de Madrid pasó y no lo pudo coger, y al verano siguiente, cuando llegó el tren de la Real Sociedad, dijo, yo en este tren me subo, me da igual lo que diga el entrenador o el segundo entrenador, y finalmente se fue a la Real, pero pudo ser lateral izquierdo del Atlético de Madrid. Sí, en ese caso no habría llegado Renan Lodi, fue en el mismo año. Y un Diego Rico que lo hizo muy bien con el Leganés, se fue traspasado al Bournemouth por 15 millones, si no recuerdo mal. Y luego eso, pidió la salida, el club inglés no accedió y al año siguiente pues ya se fue a la Real Sociedad donde sigue jugando. También han llamado mucho la atención las palabras del entrenador del Burgos, Julián Calero, para una entrevista del Mundo. El titular de la entrevista es "Como no sigues la doctrina, te llaman antifútbol", y es algo que viene a colación mucho con lo que siempre se comenta del estilo de fútbol de Simeone. Dice, le preguntan, ¿qué referentes tiene usted? Y bueno, Calero dice, no tengo uno claro, en cuanto al fútbol de ataque, Guardiola ha sido el referente, pero en cuanto al fútbol dinámico, es el Liverpool de Klopp. Y a nivel convencimiento, los últimos 8 años de Simeone me parecen un espectáculo de equipo. Ha sido un referente para mí. Trato de coger lo mejor de cada uno y fusilar alguna cosa de vez en cuando. Un Burgos que está haciendo un temporadón en segunda división. Un temporadón en posiciones de playoff. Esta jornada la empezaba como líder, lo único que pinchó y también perdió el récord que mantenía Caro y que era vigente de Abel Resino. Lo único que comentan que bueno, que vale tanto para primera como para segunda, es del fútbol profesional. Es cierto que lo de Abel fue seguido, lo de Caro no, porque fue expulsado, estuvo un partido sancionado donde el Burgos perdió esa imbatibilidad porque recibió más de un gol. Finalmente Caro volvió y el otro día vio ese primer gol, creo que fue contra el Tenerife, bueno, no, ahora mismo no, o contra Las Palmas, no lo sé, no, contra Las Palmas ganó, bueno, ahora no me acuerdo ya. Y estas palabras del entrenador de Burgos pues hablan bien de Simeone. Muchos dicen que Simeone no sabe de fútbol, pero siempre los profesionales del mundo pues alaban lo que ha conseguido Simeone con el Atlético de Madrid en los últimos años y lo toman como referente. Y ojo a esto porque, bueno, Footy Headlines siempre suele sacar novedades en cuanto a equipaciones y camisetas de los equipos de fútbol. Ya ha sacado alguna, que ya hemos traído informativos colchoneros, sobre el Atlético de Madrid, y lo que vais a ver a continuación es un concept o una predicción de lo que puede hacer Nike con la segunda equipación del año que viene, que va a ser la misma que la cuarta de esta. Es un poco lioso. Esta predicción fue hecha por Nanismo, como veis en pantalla. Y bueno, a ese concepto que veíamos del pecho del Atlético de Madrid con el primer escudo del equipo, le suman detalles en rojo en las mangas y en el cuello. A mí la verdad es que me gusta. Quizá la preferiría sin los detalles en rojo, pero tampoco me disgusta que sumen ese atractivo nuevo. Confirmo que lo del Burgos fue contra el Tenerife, así que la primera acerté 0-1, que metió el Adi en el 79. Y luego esta camiseta a mí me gusta y me recuerda más que a la primera camiseta del Atlético de Madrid, que no tenía esos detalles en rojo, a una camiseta que salió en el 97 o en el 98,
que también salió con los cordones, era la segunda equipación, y sí que introdujo esos detalles en rojo y me recuerda mucho a ella. Esto es un concept, es una aproximación de lo que puede ser la camiseta del Atlético de Madrid. Hasta el momento no llevaba detalles en rojo, también son detalles que te recuerda al Blackburn Rovers, Sí. equipo con el que estamos también bastante ligados porque cuando fueron a Inglaterra a por las camisetas, iba a por las camisetas del Blackburn Rovers, pero finalmente no quedaban y tuvieron que comprar las camisetas del Southampton, vídeo que tenéis en el canal, y esta podría ser una aproximación y a mí personalmente me gusta y el próximo año yo creo que va a dar gusto jugar con la segunda equipación, al menos para mí, luego habrá gente que no le guste. Y bueno, terminamos este informativo, este episodio, con la despedida de Diego Rivas del fútbol. Ha anunciado su retirada, un exjugador del Atlético de Madrid, un campeón de la Europa League, también campeón de Liga, que estuvo en la segunda mitad de la temporada. Así que desde aquí mandamos un fuerte abrazo a Diego Rivas, si nos está viendo, que esperemos que sí. No. Y bueno, toda la suerte del mundo en esta nueva etapa de su vida tras su retirada. Y campeón otra vez de la Libertadores Sí. junto con Felipe Luis, y un futbolista que nos hizo disfrutar muchísimo, sobre todo en su primera etapa. Creo que fue un futbolista diferencial y daba gusto ver a ese Atlético de Madrid, porque en esa primera etapa era un equipo mucho más ofensivo, también mezclar a Diego Rivas y Arda Turán era una auténtica maravilla. Hizo un temporadón con el Atlético de Madrid y finalmente tuvo que volver al Werder de Bremen, que es de donde venía cedido. El Atlético de Madrid no fichó a Diego Rivas, pero el destino volvió a juntar a Diego Rivas y al Atlético de Madrid en el año de la Liga y el año que fuimos finalistas de la Champions. Lo único que ya no brilló tanto, pero aún así dejó muy buenas actuaciones y todos recordamos ese gol contra el Fútbol Club Barcelona en el Camp Nou, donde mete un auténtico trayazo que no puede hacer. Bueno, Pinto siempre se la ha cuestionado un poco, pero la parábola que coge el balón es complicada de ver, es un balón que va de dentro para afuera. Yo creo que todos cuando golpeó ese balón Diego Rivas dijimos ¿a dónde vas? Y luego lo celebramos como locos. Y es uno de esos futbolistas que a mí, al igual que Arda, me ha marcado. Eran muy vistosos los dos y luego eran futbolistas que dieron muchísimo al Atlético de Madrid y marcaron ese inicio de Simeone, esa primera etapa que luego ya fue continuada por todos los éxitos y ese primer Atlético de Madrid también con Falcao. Madre mía, cómo echamos de menos a Radamel. Pues daba gusto ver a ese equipo. Pues con este recuerdo y esta despedida de Diego Rivas del mundo del fútbol terminamos. Terminamos el episodio número 17 del informativo colchonero con cosas bastante interesantes, lo que dejó el partido de ayer, ese postpartido, declaraciones de Cerezo, el artículo sobre Gilmarín, también la entrevista a Simeone y más noticias. Así que nada, Diego, ha sido un placer. Igualmente, Dani, a ver si arreglamos lo del micrófono. No sabemos lo que es, pero bueno, yo creo que más o menos se ha podido escuchar y el sonido más o menos se ha mantenido. Y nada, nos vemos mañana con la previa de ese Mallorca Atlético de Madrid y el miércoles estaremos con el análisis, lo único que un poco tarde porque es a las 9:30 el partido. Así que nada, nos vemos mañana. Pues nada, para la gente de YouTube podéis dejar en comentarios qué os ha parecido este informativo, qué opináis de todas las noticias que hemos dado en este vídeo. Dejamos nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch, donde hacemos directos. Dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.